Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. En unos minutos empezamos nuestra lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Empezamos en un minuto. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, colega? 10:30 estamos empezando. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Son las 10:30. Comenzamos con la lectura del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, con su actualización, que es el Decreto Supremo 034-2023 El día de ayer nos quedamos en el capítulo 7, que es capacitación. Nos falta leer ese capítulo. Estamos en el título tercero, que es Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Y ahora damos lectura al capítulo 7, capacitación. Artículo 71. Pueden ir compartiéndolo para que más colegas se unan y puedan acompañarnos en la lectura. Artículo 71. Los titulares de actividades mineras y empresas contratistas, en cumplimiento del artículo 215 de la ley, deben formular y desarrollar programas anuales de capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por competencias. La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo y la I/C correspondiente. En caso de que se determine la posibilidad de realizar una capacitación virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de conocimientos. Sin perjuicio de lo anterior, las capacitaciones prácticas deben ser presenciales. Todas las capacitaciones, sean estas teóricas o prácticas, se realizan dentro del horario de trabajo. Los programas anuales de capacitación de seguridad y salud ocupacional deben incluir una matriz de control donde se precise los temas de capacitación que recibe cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo y a la I/C correspondiente. Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y o externas a la misma. Este artículo fue modificado en el Decreto Supremo 023-2017. Artículo 72. Cuando un trabajador nuevo ingrese a la unidad minera o unidad de producción, recibe en forma obligatoria lo siguiente. 1. Inducción y orientación básica no menor de 8 horas, de acuerdo al anexo 4. 2. Capacitación específica teórico-práctica en el lugar de trabajo. Esta capacitación en ningún caso puede ser menor de 8 horas diarias durante 4 días. En actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el anexo 5, y no menor de 8 horas diarias durante 2 días en actividades de menor riesgo. En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera o unidad de producción para realizar labores especiales de mantenimiento,
de instalaciones y equipos y otras que no excedan de 30 días, recibe una inducción de acuerdo al anexo 4, no menor de 4 horas. La inducción, de acuerdo al anexo indicado, tiene una vigencia de 1 año para la misma unidad minera o unidad de producción. Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el área de capacitación emite una constancia en la que se consigna que el trabajador es apto para ocupar el puesto de trabajo que se le asigna. Esto ha sido modificado también en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 73. Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo al anexo 5 en los siguientes casos. 1. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades distintas a las que desempeñan habitualmente. La capacitación en el anexo indicado no será menor a 8 horas diarias durante 2 días. 2. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar las mismas actividades que desempeñan habitualmente, la capacitación en el anexo indicado será no menor de 8 horas. El titular de actividad minera y las empresas contratistas deben asegurar de no asignar un trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido capacitación previa. Artículo 74. Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la alta gerencia del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, que no sea personal nuevo, debe recibir una capacitación anual en los temas indicados en el anexo 6, referido a la capacitación básica en seguridad y salud ocupacional, para lo cual el titular de la actividad minera debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador, de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPRC respectivos, considerando para cada curso como mínimo las horas establecidas en el mencionado anexo. Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y o externas a la misma. Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso, la que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma unidad minera o unidad de producción. Esto ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 75. La capacitación debe incluir, además de los aspectos considerados en el anexo 6 y en lo que corresponda, de acuerdo a la determinación que realice el titular de actividad minera, tomando en consideración el puesto de trabajo y la IPRC, lo siguiente. 1. Prevención de caída de rocas. Nos está diciendo los temas de las capacitaciones. 2. Ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes de labores mineras, de acuerdo a estándares establecidos. 3. Seguridad con explosivos. 4. Riesgos de la concentración residual de los gases que emana el ANFO o sus mezclas en labores subterráneas. 5. Bloqueo de energías, eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y otros. 6. Trabajos en espacios confinados. 7. Trabajos en caliente. 8. Ubicación, uso y control de sustancias y o materiales peligrosos, incluyendo la disponibilidad de antídotos para casos de emergencia. 9. Manejo y disposición de los residuos sólidos, considerando las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin. 10. Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales HDSM o -MSDS. 11. Ventilación de mina. 12. Instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes. 13. Sistema de izaje. 14. Escaleras y andamios. 15. Seguridad con herramientas manuales y eléctricas. Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso, la que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma unidad minera o unidad de producción,
artículo modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 76. La capacitación debe efectuarse además en las siguientes circunstancias. 1. Toda vez que se introduzcan nuevos métodos de operación, procesos, equipos, máquinas y materiales en base a los PETs, PETAR y estándares establecidos para cada caso. 2. Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso de trabajo. 3. Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas luego de haberse recuperado de un accidente de trabajo, se incidirá en las causas que motivaron su accidente y las medidas preventivas aplicables. Los temas, materia de capacitación, deben ser impartidos con una duración mínima de 1 hora. Además, se debe llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas de 5 minutos, previas al inicio de labores. Artículo 77. La capacitación deberá incluir a los miembros de las brigadas de emergencia, incluyendo entrenamientos bimensuales en campo sobre el uso y manejo de los equipos de respiración y materiales de salvamento minero, así como materiales para atender situaciones de emergencia con materiales peligrosos. Los entrenamientos de las brigadas de emergencia se realizarán en grupos no menores de 6 trabajadores. Artículo 78. La inducción a las personas que ingresan a las instalaciones de las unidades mineras en calidad de visita no será menor de 30 minutos. Artículo 79. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la ley, los titulares mineros están obligados a adquirir en su centro de trabajo a los alumnos universitarios y/o de los centros de educación superior no universitaria en las especialidades de minas, metalurgia, geología, industrial, química y otras, para que realicen sus prácticas profesionales o preprofesionales. Artículo 80. Los titulares de actividad minera podrán proporcionar facilidades y apoyo a los alumnos egresados de las especialidades de minería, geología, metalurgia y otras para la elaboración de tesis de grado. Capítulo 8. Equipo de protección personal, EPP. Colegas, los que pueden apoyar a lograr el objetivo. Y bueno, continuamos con la lectura. Artículo 81. Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera o conexa que representen riesgos para su integridad física y salud sin tener en uso sus dispositivos y EPP, que cuenten con sus especificaciones técnicas y certificados de calidad. Asimismo, los EPP deben estar en su perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene para su uso. El uso de EPP será la última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 96 del presente reglamento. Recuerden que en el triángulo de cómo eliminar un riesgo, el EPP es la última barrera. Artículo 82. En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera cambio de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de ellas. Dicho cambio se realizará en vestuarios instalados para el caso, diferenciado por género, debidamente implementados, mantenidos y aseados. Exacto, Kaiko. Jerarquía de controles. Muy bien, colega. Gracias por el apoyo. Artículo 83. A los trabajadores que ejecuten labores especiales y peligrosas se les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan. Los trabajadores expuestos a sustancias infecciosas, irritantes y tóxicas se cambiarán la ropa de trabajo antes de ingerir alimentos o abandonar el lugar o área de trabajo. Esta ropa se dispondrá en lugares asignados para ello. Artículo 84. Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deberán estar protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial, con lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, respirador con protección contra vapores, humos y contra polvos de metales,
guantes y vestimenta que soporten el trabajo en caliente. Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar provistos durante la labor de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador y vestimenta resistente a altas temperaturas. El área de soldadura de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. Artículo 85. Los trabajadores que trabajan con metales fundidos, sustancias ácidas o cáusticas o soluciones efectúan remaches u otras operaciones en que exista la posibilidad de presencia de partículas voladoras, utilizarán protectores faciales o anteojos especiales. Solo los trabajadores que realicen operaciones con presencia de partículas voladoras, sea escoria u otros, pueden estar cerca de los equipos. Se prohíbe la presencia de personal que observe de cerca la operación. De ser necesario, previa evaluación médica, se dotará a los trabajadores que lo necesiten de anteojos de seguridad con medida. Está prohibido el uso de anteojos que no sirvan de protección a los ojos. Artículo 86. En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos, deberá contarse con respiradores del tipo conveniente para el uso particular, en número suficiente para todos los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso, los usen cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases o ante la posibilidad de que ella se produzca, los respiradores que se empleen serán del tipo adecuado. Artículo 87. Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas con ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de protección especial adecuados para el tipo de actividad que se desarrolle en dichas áreas. Artículo 88. Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual dichos respiradores son requeridos. Artículo 89. Cuando se efectúen reparaciones en las chimeneas y pozos con más de 20 grados de inclinación, los trabajadores deberán usar arnés, línea de vida y anclaje con resistencia adecuada y comprobada. Artículo 90. Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar su EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias. Artículo 91. Los operarios encargados de la sangría de los hornos y demás operaciones con metal fundido deberán estar provistos de anteojos oscuros, guantes, polainas y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los materiales fundidos se vaciarán solamente en moldes y recipientes secos y acondicionados para tal efecto, los cuales deben estar en buenas condiciones de operación. Artículo 92. Es obligatorio el uso de lentes, caretas, polainas, guantes especiales y demás equipos de protección adecuados para los trabajadores que laboren en la proximidad de hornos y lugares similares. Artículo 93. Se utilizará respirador, lentes de seguridad, protectores faciales, ropa adecuada en buenas condiciones cuando se opera en esmeril amolador. Artículo 94. Se debe usar chalecos salvavidas y cuerdas donde exista peligro de caída al agua. Capítulo 9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. I+C. Artículo 95. El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica. En A. Los problemas potenciales que no se previnieron durante el diseño o análisis de tareas. B. Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. C. Las acciones inapropiadas de los trabajadores. D. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o maquinarias. E. Las deficiencias de las acciones correctivas. F.
las actividades diarias al inicio y durante la ejecución de las tareas. Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para la salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el I+C continuo del anexo 7, las cuales serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren más de 2 trabajadores, el I+C continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma. Artículo 96. El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, deberá seguir la siguiente jerarquía. Esto es lo que hablábamos hace rato, la jerarquía de controles. 1. Eliminación, cambio de proceso de trabajo, entre otros. 2. Sustitución, sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores. 3. Controles de ingeniería. Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros. 4. Señalización, alertas y o controles administrativos, procedimientos, capacitación y otros. 5. La última barrera, usar equipos de protección personal, EPP, adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. Artículo 97. El titular de actividad minera debe elaborar la línea base de la I+C, de acuerdo al anexo 8, como mínimo, y sobre dicha base elabore el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. La línea base de la I+C debe ser actualizada anualmente por el titular de actividad minera y cuando a. se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. b. ocurran incidentes peligrosos. c. se dicte cambios en la legislación. En toda labor debe mantenerse una copia de la línea base de la I+C actualizada de las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en la I+C estén totalmente implementados. Este artículo ha sido modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Capítulo 10. Estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETS. Artículo 98. El titular de actividad minera, con participación de los trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al anexo 9 y los PETS, según el anexo número 10, los cuales se pondrán en sus respectivos manuales y los distribuirá e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. Artículo 99. Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los estándares y PETS para la actividad, asegurando su entendimiento y puesta en práctica verificándolo en la labor. Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en la I+C de línea base y que no cuente con un PETS, se deberá implementar el análisis de trabajo seguro, o ATS, de acuerdo al formato del anexo 11. Capítulo 11. Higiene ocupacional. Tenemos subcapítulo 1. Alcances. Artículo 100. ¿Qué nos dice el artículo 100? La planificación, organización, ejecución y validación de los monitoreos del programa de prevención de los diferentes agentes que presenten riesgos para la salud de los trabajadores es realizada por profesionales de ingeniería de minas, higiene ocupacional, seguridad industrial y minera, geología, metalurgia, química, colegiados y habilitados, con un mínimo de 3 años de experiencia en la actividad minera y/o en higiene ocupacional y con capacitación o estudios de especialización, quienes reportan al gerente de seguridad y salud ocupacional. Artículo modificado en el Decreto Supremo 023/2017.
Artículo 101. La gestión de higiene ocupacional debe incluir a. La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. B. El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos en base a su evaluación a los límites de exposición ocupacional cuando estos se apliquen. C. La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación. Subcapítulo 2. Agentes físicos. Artículo 102. Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales como ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación, irradiaciones ionizantes y otros. Artículo 13. Artículo 103. Cuando el nivel de ruido o nivel de exposición superen los valores indicados en el artículo 12, se adoptarán las medidas correctivas siguiendo la jerarquía de controles establecidos en el artículo 96 del presente reglamento. Para la medición de ruido se utilizará la guía número 1. Artículo 104. En los lugares de trabajo donde se superen las temperaturas térmicas señaladas en el anexo número 13, deberá tomarse medidas preventivas tales como periodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua potable, aclimatación, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos sobre el trabajador. Las mediciones de exposiciones a estrés térmico, calor, deberán realizarse según un método descrito en la guía número 2 para la medición de estrés térmico. Artículo 105. En los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, el titular de la actividad minera debe tomar las medidas necesarias a fin de minimizar dicho riesgo. El anexo número 14, tabla de riesgos de congelamiento de las partes expuestas del cuerpo, se indica el nivel de peligro al que puede estar sometido el trabajador. Artículo 106. Luego de la evaluación realizada por el personal de salud, si la temperatura corporal del trabajador supera los 38 grados centígrados o registra menos de 36, no deberá permitirse su acceso o que continúe laborando. Artículo 107. El titular de actividad minera deberá realizar las mediciones de radiaciones de acuerdo a lo establecido por el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tanto para mediciones de área como para las dosimetrías. Artículo 108. En trabajos que impliquen exposición a radiación solar, el titular de actividad minera debe proveer protección como ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición en horas de mayor intensidad, entre otros. El área de higiene ocupacional establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los rayos solares y, en tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar con factor de protección recomendable, debiéndose emplear como mínimo un bloqueador de factor de protección 30. Artículo 109. Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se debe cumplir con los valores que se indican a continuación. A. Para exposición a vibración de cuerpo completo, el valor máximo de la aceleración es de 8 horas, será de 1.15 metros sobre segundo cuadrados. Estamos en aceleración. B. Para exposición a vibración en mano-brazo. Aquí tenemos esta tabla, a ver más cerca, para que lo vean. Ya. Duración total diaria de la exposición versus valores a no exceder por el componente de la aceleración dominante. Tenemos 4 horas a menos de 8 horas, o sea, de 4 a 8 horas. No debe superar los 4 metros sobre segundo cuadrado. 2 horas a menos de 4 horas, de 2 a 4 horas. No debe superar los 6 metros sobre segundo cuadrado. De 1 hora a 2 horas, no debe superar los 8 metros sobre segundo cuadrado de aceleración. Y cuando es menos de 1 hora, no debe superar 12 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración de la vibración. ¿Qué significa 1 entre paréntesis? El tiempo total
en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o intermitente. ¿Qué significa el 2 entre paréntesis, que es de la segunda columna? Usualmente uno de los ejes X, Y o Z de la vibración es el dominante, de mayor valor, sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total diaria, entonces el límite se ha excedido. El titular de actividad minera, con la finalidad de tomar medidas correctivas, debe realizar mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de labor, siguiendo la guía número 3 para el monitoreo de vibración. Muchas gracias, Dave, por compartir el live. Muchas gracias, colegas. Subcapítulo 3. Agentes químicos. Artículo 110. ¿Qué nos dice de los agentes químicos? El titular de la actividad minera efectuará mediciones periódicas y las registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes en la operación minera, tales como polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros, que puedan presentarse en las labores e instalaciones, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo de los límites de exposición ocupacional para agentes químicos de acuerdo a lo señalado en el anexo número 15 y lo demás establecido en el Decreto Supremo número 015/2005 SA y sus modificatorias. A la norma que lo sustituya para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Artículo 111. ¿Qué nos dice este artículo? La concentración promedio de polvo respirable en la atmósfera de la mina, a la cual cada trabajador está expuesto, no será mayor al límite de exposición ocupacional de 3 miligramos por metro cúbico de aire para una jornada de 8 horas. En las minas subterráneas, el titular de actividad minera efectuará muestreos de polvo respirable en las áreas de trabajo y dispondrá la paralización de actividades que se realizan en dichas áreas cuando la concentración promedio de polvo supere el límite de exposición ocupacional indicado. Las actividades en las labores serán reanudadas solo cuando las condiciones que se han originado su paralización hayan sido controladas. El contenido de polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de actividad minera debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores. Subcapítulo 4. Agentes biológicos. Artículo 112. Todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá identificar los peligros biológicos tales como hongos, bacterias, parásitos y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los riesgos asociados. Subcapítulo 5. Ergonomía. Subcapítulo 5. Ergonomía. Artículo 113. Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. Artículo 114. ¿Qué nos dice? Todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre-máquina-ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos disergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo-descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de trabajo. La evaluación se aplicará siguiendo la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, aprobada mediante resolución ministerial número 375/2008 TR y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya, así como las demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento en el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y o enfermedades en el trabajo. Subcapítulo 6. Estamos viendo todos los factores de riesgo. Factores psicosociales. Artículo 115.
Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados, utilizando las metodologías que mejor se adapten a la realidad de cada titular de actividad minera. Artículo 116. Los titulares de actividad minera deberán implementar actividades de control, haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental. Se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones concretas de control. Capítulo 7. Salud ocupacional. Subcapítulo 1. Alcances. Artículo 117. La gestión de salud ocupacional estará a cargo de un médico cirujano con especialidad en medicina ocupacional o medicina de trabajo, con maestría en salud ocupacional o con experiencia profesional de 3 años en salud ocupacional en el sector minero, realizado en un establecimiento de salud público o privado acreditado y debe incluir a. La vigilancia de salud de los trabajadores mediante exámenes de salud preocupacional anual por cambio de función y de retiro con la intención de detectar tempranamente cualquier enfermedad ocupacional o condición de salud que requiera atención o restricción en su labor. B. El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, descansos médicos, ausentismos por enfermedades, evaluación estadística de los resultados y planes de acción. C. El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional. D. La participación en los comités de seguridad y salud ocupacional respecto a los aspectos de salud ocupacional. E. La promoción de salud en general orientada a generar bienestar en los trabajadores. Subcapítulo 2. Vigilancia médica ocupacional. ¿Qué nos dice? Artículo 118. Todos los trabajadores del titular de actividad minera y o de las empresas contratistas se someterán bajo responsabilidad del titular de actividad minera a los exámenes médicos preocupacionales, anuales y de retiro, de acuerdo al anexo número 16. El titular de actividad minera fijará las fechas de los exámenes médicos anuales. Además, los trabajadores se someterán a los exámenes complementarios de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y programas médicos profesionales de salud y preventivos que establezca el titular de actividad minera. El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de salud ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el postulante, trabajador y el titular de actividad minera. Artículo 119. El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para documentar el estado de salud en el que quede el trabajador al cesar el vínculo laboral. La convocatoria para dicho examen es de responsabilidad del empleador, sea este titular de actividad minera o contratista, según le corresponda. Quien cursa dicha convocatoria por vía escrita y la acredita con el cargo respectivo. El trabajador es responsable de someterse al examen médico de retiro dentro de los 30 días calendario de culminado el vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, el titular de actividad minera o contratista envía una segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes 15 días calendario. Vencido este plazo, el titular de actividad minera o contratista queda exceptuado de la responsabilidad de examen médico. Artículo modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 120. Todo aquello referido a enfermedades profesionales, tales como casos de silicosis, neumoconiosis, exposición a plomo, mercurio, manganeso, cadmio, arsénico y otros similares, estará sometido a las disposiciones relacionadas, emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el sector salud y el sector trabajo, correspondiendo la supervisión, inspección o fiscalización en esta materia a las autoridades competentes. Artículo 121.
Los exámenes médicos para los trabajadores que ingresen a cualquier proyecto o unidad minera o unidad de producción con el objetivo de realizar labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos, y para quienes realizan servicios de actividades conexas, consultorías, visitas técnicas y otras que no excedan los 30 días consecutivos, se realizan indistintamente en cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud. La ficha médica ocupacional, anexo 16A, que se entrega en los casos señalados en el párrafo precedente, tiene validez por el plazo de 1 año, contado desde su expedición, y acredita su condición y estado de salud para desempeñar sus actividades habituales en cualquier proyecto o unidad minera o unidad de producción a nivel nacional. Artículo modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 122. Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales practicados a cada trabajador deben ser tratados respetando su carácter confidencial. En los formatos correspondientes a los exámenes médicos ocupacionales, debe usarse la terminología referida a aptitud. Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador por el médico de salud ocupacional. Debe hacer entrega del informe escrito debidamente firmado. Artículo modificado en el Decreto Supremo 023/2017. Artículo 123. Con el objeto de garantizar y preservar la salud de los trabajadores, la historia médica ocupacional de cada trabajador deberá ser registrada y archivada en el centro médico autorizado donde se realizó el examen, de acuerdo a la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, aprobada por Resolución Ministerial número 597/2006, MINSA. Sus reglamentos y modificatorias aplicables a las normas que lo sustituyan, enviando la información, copias digitales o físicas para fines de gestión médico responsable del Servicio de Salud Ocupacional de la unidad minera. Bueno, creo que terminamos con estos 3 artículos y luego ya continuamos la otra semana. Artículo 124. Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección mínima anual de información médica y se usará la ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes de acuerdo al anexo número 16. Artículo 125. El titular de actividad minera, y de ser el caso, la empresa contratista, debe garantizar las mediciones de metales pesados bioacumulables en sus trabajadores expuestos durante el examen médico preocupacional, periódico y de retiro. Artículo 126. El médico de salud ocupacional, directamente o a través de su personal paramédico, efectuará una constante labor de educación sanitaria mediante ciclos de reuniones que en lenguaje claro y gráfico den a conocer a los trabajadores y sus dependientes registrados los peligros de enfermedades comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad y de manera de prevenirlas. Asimismo, dará a conocer sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas y sus consecuencias que afecten a su salud y a su seguridad en el trabajo. A ver, ¿cuánto nos queda para pasar al otro capítulo? Varias hojas, 4 o 5. Bueno, el capítulo 8, señalización de áreas de trabajo y código de colores. Ya lo leemos el lunes, colegas. Muchas gracias por su atención y recuerden que nos vemos la otra semana. Hasta pronto, colegas.